Nuevamente, hermanos, les deseamos un feliz sábado a todos y cada uno de ustedes. Hemos estado por ahí reflexionando, ¿verdad? En el privilegio que hay en que con toda libertad podamos venir a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos reflexionado en alguna ocasión cuántas personas están en un hospital, cuántas personas han tenido tal vez un accidente, alguna enfermedad, algún dolor no los ha podido dejar venir. Y mira, creo que tú y yo sin ningún contratiempo Dios nos ha dejado llegar a su casa para poder encontrarnos con Él. Así que le agradecemos a Dios y lo repetimos para ver ese privilegio, ¿verdad?, que Dios nos da en esta mañana. Vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Señor, nuevamente invocamos tu nombre en esta hora para agradecerte porque todavía nos permites la vida. Todavía nos permite estar aquí en tu casa, contento, Señor, aprendiendo de ti, escuchando tu voz a través de tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos humildemente de tu Santo y Divino Espíritu, para que sea Él el que hable en esta hora a cada uno de tus hijos, a los que están aquí presentes y a los que están lejos, pero que aún tu mensaje ha de llegar hasta ellos. Que tu presencia pueda acompañarnos, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y en nosotros. Humildemente te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, no sé si en algún momento, esperamos que no alguien se tenga que ir. No sé si en algún momento a alguien no le entienda el estudio, tal vez no le parezca interesante. Por eso, si llega a suceder esto, bueno, quiero decirles una cosa, para que valga la pena. El tema de hoy, el estudio de hoy, Cristo viene por segunda vez. Amén. Decíamos ayer, por allá amanecimos con una noticia lamentable, un terremoto, ¿verdad? Demasiado grande, 7.7. ¿Alguien se enteró? Sí, nos enteramos, ¿verdad? Y esto anuncia esto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús viene por segunda vez pronto, así que si alguien se tiene que ir, si alguien va a detener la transmisión, bueno, ya se llevó el mensaje, ¿verdad? Así que no fue en vano. Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de esta tarde. Pues va a ser un estudio sencillo, va a haber algunas preguntas, no sé si tal vez repetitivo, pero creo que es necesario, hermanos, creo que es necesario reflexionar en estas cosas. ¿Te acuerdas la primera vez que conociste el Evangelio? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Creo que con tan solo hacer la pregunta ya vinieron muchas cosas a tu mente, ¿verdad? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Cómo fue tu experiencia? Algunos la recuerdan pronto, fue tal vez hace un año, hace 2 años, algunos ya 10, 15 años, algunos 30 años tal vez. Pero ¿te acuerdas lo que sentiste? Tal vez cuando te bautizaste. ¿Te acuerdas de esa experiencia? ¿Te acuerdas del gozo que había en tu corazón? ¿De lo contento que te sentías? Hace 8 días, algunos que estuvimos aquí, en la tarde, tuvimos una renovación de votos bautismales. Y en el voto bautismal al final, me acuerdo que es como al final, o en uno de los votos bautismales se decía así: renunciando al mundo y a sus caminos. ¿Se acuerdan? Y cuando yo escuché eso, pues me acordé, ¿verdad? Cuando en aquella ocasión íbamos a hacer un pacto con Dios y se sentía eso, ¿verdad? Algo bonito, algo de gozo, algo contento, y decías: ay, voy a dejar todos los caminos del mundo y ahora sí voy a dedicarme a las cosas de Dios, voy a leer la Biblia, voy a guardar los mandamientos y de aquí para adelante pura felicidad. ¿De acuerdo? Pero a lo largo del camino, si no es tu caso, bueno, no te estoy hablando a ti, ¿verdad? Pero a lo largo del camino
Tal vez a algunos fueron pasando las horas, fueron pasando los días, no sé, el enemigo, y todo aquello fue que se fue degradando, se fue acabando. Tal vez desde el momento en que te bautizaste hasta hoy, estás recordando tal vez algunas faltas, algunos pecados, ¿verdad? Y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel sentir? ¿Qué pasó con aquel gozo? ¿Qué pasó con aquella promesa que le hice a Dios de que le iba a servir? ¿Qué pasó? ¿Hubo una conversión? Claro que sí. ¿Hubo un deseo sincero de servir a Dios? Claro que sí. ¿Hubo un pacto entre Dios y tú? Claro que sí. Y si hoy en día la situación no es como en aquel tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tal vez el pecado me arrastró otra vez? ¿Por qué he cometido algunas faltas que prometí no volver a hacer? ¿Por qué en el momento menos pensado, cuando acordé, ya había pecado contra Dios? ¿Por qué hoy en día ya no siento aquel amor por Dios como lo sentía que en aquella ocasión? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Fallaron sus promesas? ¿Será que Dios me abandonó? Y rápidamente, hermanos, quiero que recordemos una historia. Ya dijimos, por ahí no nos vamos a sacar con la historia, ¿verdad? Solamente la vamos a utilizar para poder sacar de ahí la enseñanza. De un hombre, hermanos, no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí, solamente lo vamos a recordar. De un hombre que no había otro parecido como él en el pueblo de Israel. De hombros para arriba, era el más alto, de buen parecer. Y a Dios le plació escogerlo para que desempeñara una función especial dentro de su pueblo. ¿De quién estoy hablando? De Saúl. Primera de Samuel, vamos allá, capítulo 10. ¿Ustedes saben la historia? Eh, Al papá de Saúl se le pierden unas asnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces lo manda a su padre, ve, busca las asnas y ustedes saben la historia, por allá se encuentra el profeta Samuel y le pasan cosas increíbles a Saúl que nunca pensó que en su vida fueran a pasar. Primera de Samuel capítulo 10, el profeta le da una serie de instrucciones a Saúl después de que tiene un encuentro con él. ¿Se acuerdan? Versículo 5 para agarrar un poquito de contexto. Le sigue dando instrucciones, dice, mira, de ahí vas a venir al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio y pandero y flauta y arpa y ellos profetizando. Y el versículo 6, miren, y el espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermanos, según este versículo, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Saúl? Una conversión. Una conversión. Una transformación.
¿Completa? Completa. Hermanos, cuando tú y yo conocimos el Evangelio, cuando tú y yo conocemos a Cristo y nos bautizamos, Dios nos dio de su Santo Espíritu y hubo una conversión también. Versículo 9. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Creen ustedes que Saúl se hubiera imaginado que todo eso le iba a acontecer? Pero Dios ya tenía un plan para él. Y vean todo lo que le aconteció, no un plan chico, no un plan pequeño, un plan de que Saúl tuviera que una transformación, una conversión. ¿Crees que Dios haya tenido y tenga este mismo plan para ti? Miren lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de lo que Dios hizo con Saúl. Literalmente. ¿Qué quiere decir literalmente? No está hablando de una metáfora, no está hablando de un ejemplo, no está hablando de una... Realmente, literalmente, Dios transformó el corazón de Saúl. Dios lo convirtió. Ese cambio de corazón también sería acompañado por un cambio de dirección en su pensamiento. O sea que cuando Dios hace una conversión, Dios hace una transformación, el pensamiento también ¿qué? Cambia. En el caso de Saúl, en vez de pensar en asnas y en vez de pensar en granjas, Saúl debía de aprender a pensar en los problemas que debía afrontar un estadista, un general y un rey, porque para eso había sido llamado. Dios estaba preparado para impartir a Saúl la habilidad necesaria para cumplir sus nuevas responsabilidades. Es decir, hermanos, cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo conocemos el Evangelio, cuando tú y yo conocemos a Cristo, nuestros pensamientos deben de cambiar. Dios estaba listo para transformar la visión, la ambición y las aspiraciones de Saúl en tal forma que las cosas de Dios llegaran a ser para él el propósito supremo de la vida. Dios quería que Saúl dejara de tener aquellas aspiraciones que él tenía y que su primera aspiración en la vida fuera ¿qué? Las cosas de Dios o Dios. Y ¿qué diéramos porque la historia de Saúl terminara ahí? Pero ustedes saben su fin. Dijimos que no nos íbamos a quedar mucho ahí. Saúl, lamentablemente, hermanos, después de una verdadera conversión, después de un verdadero cambio de corazón, después de un verdadero cambio de mente, Saúl es desechado. Saúl fue cambiando con el tiempo. Saúl fue tomando decisiones con el tiempo. Hasta que llegó a tomar decisiones que él pensó que nunca iba a tomar en su vida. Y la misma pregunta que hice hace un momento, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió?
A veces podemos pensar que estas cosas suceden cuando no hay una verdadera conversión. Podemos pensar que estas cosas suceden cuando tal vez decimos, a lo mejor nunca creyó. A lo mejor nunca entendió las cosas de Dios. A lo mejor lo bautizaron a la fuerza. ¿Me doy a entender? Pero no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero cambio de pensamiento, hay un verdadero arrepentimiento, se recibe el Espíritu Santo en verdad. Y parece que tenemos la idea de que cuando esto sucede en nuestras vidas, todo está ganado. Hermanos, pero podemos ver en esta historia, y escucha bien lo que te voy a decir, si es tu caso como mi caso, y podemos ver en tu historia y en mi historia que un cambio de corazón, una conversión, un cambio de mente o recibir el Espíritu Santo no es garantía de que ya la tenemos ganada. Algo sucede, algo pasa que no nos mantendemos ahí. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Vamos al libro de Mateo. El Señor Jesús explica qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. ¿Sí quieren saber qué es lo que pasa? Mateo capítulo 12. Del 43 en adelante. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya se dieron cuenta qué pasa? Pero con la ayuda de Dios, como decíamos hace un momento, vamos a profundizar un poquito. Porque si bien entendemos ahí, pero creo que solamente entendemos una parte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Nuestra cita bíblica de Corintios capítulo 6, 16, dice que nuestro templo, ¿qué? Es el templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo, lo sabemos. Y hemos aprendido en la parte de los viernes, hemos recordado estas citas, que no solamente Dios quiere habitar ese templo. Hay alguien más que está luchando por entrar allí, a esa casa, a ese templo. ¿Quién es? Satanás. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Y qué dice? Miren, cuando tú y yo, hermano, lo voy a decir así para que entendamos, conocemos a Dios, conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, el demonio es expulsado de nuestra mente y de nuestro corazón. Les voy a decir algo para que podamos entender esto. Hubo un tiempo cuando yo sentí todas estas cosas que les dije al principio. Un gozo porque dejas el mundo y sus caminos. Un gozo porque sabes que Cristo ha perdonado todos tus pecados. Y ahora es bien fácil, ¿verdad? Ir a la iglesia, leer la Biblia, hablar con Dios. Pero hay algo más que a veces la mayoría de nosotros hacemos. Y es sacar toda la mundanalidad de la casa, física, y de nosotros mismos. Hay alguien que dice, no, yo cuando conocí el Evangelio, tiré todos mis cassettes y mis discos de música mundana. No, yo tiré todas las películas. No, yo hice esto, hice el otro.
y nos deshacemos de aquellas cosas, sacamos todo lo malo que hay allí. Y entonces, ¿cómo queda la casa? Desocupada. Queda limpia. Queda adornada. Miren, es lo que dice aquí. Como queda limpia, como queda ordenada, dice que entonces el demonio anda por ahí buscando en el desierto y se siente a gusto o no se siente a gusto. No. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Qué atrevimiento del demonio decir que esta es su casa. El usurpador. Cuando llega el demonio, la halla como dijimos, ¿verdad? Desocupada, barrida y hasta adornadita. Y entonces el demonio, de una manera, utilizando su lógica, dice, pues esa casa está tan bonita que no puedo vivir yo solo allí. Está tan bonita y tan arregladita que ¿qué? Voy a llevar unos invitados. Y dice que va por otros ¿qué? 7 demonios más. Y entonces entran allí y morando allí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Han conocido ustedes alguna persona que dejó el mundo y sus caminos, se arrepintió, se bautizó, pero después le volvió a llegar el diablo y después cómo fue la persona? Hermanos, peor, hasta dicen se desató más. Ahí está la razón por la cual sucede esto. Ahora, traigo una cita donde la hermana Huay, si la alcanzamos a ver, la vamos a ver, pero ella pone de ejemplo esto, ¿verdad? O encuentra la casa limpia, adornadita, muy bonito, y por eso entra el diablo. Así lo pone ella en ese contexto que está hablando. Pero una pregunta. ¿Será correcto y bueno que la casa esté limpia? ¿Será correcto que esté desocupada, barrida y adornada? ¿Cómo ven ustedes? ¿Será bueno? ¿Cómo ven? Dicen que sí, dicen que no. ¿Cómo ven? Vean, hermanos, en este parrafito de 3 versículos que lo hemos escuchado un montón de veces y que pensamos que sabemos, no sabemos. ¿Cómo ven? La casa está adornada, la casa está barrida, el templo está adornada, está barrida, está limpia, y por eso el demonio llega. La pregunta es, ¿será bueno que la casa quede limpia, barrida y adornada? Dos razones. Cuando dice que la casa está vacía, limpia y adornada, no significa otra cosa que la justicia propia del hombre. Te bautizaste. Hiciste un pacto con Dios. Pero ¿sabes cuál fue tu error y mi error? Actuar como actuó el pueblo de Israel cuando le dio su ley. Haremos todo lo que tú nos dijiste. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú y yo nos bautizamos, tal vez hicimos un pacto con Dios, recibimos el evangelio, aceptamos a Cristo. Tal vez algunos dijimos, ahora sí, ya no voy. ¿De quién estoy hablando? Ya no voy a tomar. Ya no voy a oír aquella música que yo oía. Ahora sí, yo voy a leer la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Ya no voy a enojarme. Ahora sí voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Ya no voy a hacer.
y Dios y Cristo. Estabas adornando tu casa. Estabas limpiando tu casa. Y entonces por eso el demonio llegó y dijo, justicia propia. Esta es mi oportunidad. Y el otro error, pues es que la casa está vacía. La casa no debería de estar vacía. Miren, para que no digan que lo estoy inventando. Cuando dice el espíritu inmundo que iba a volver, el espíritu inmundo insinúa con esto que su ausencia era solo temporal. Por eso ahí está la raíz, hermanos, que tú vas a ver en algún momento, tú mismo, yo mismo, vas a ver algún hermano que dice, no, ahora sí me decido por Dios. No, ahora sí ya voy a cambiar. Justicia propia. Ahora sí ya voy a leer la Biblia. Y durante 2 semanas, durante 3 semanas, durante un mes, tal vez hasta un año, tú ves que hay un cambio en aquel hermano, en aquella hermana. Es mientras el diablo se salió. Pero ¿qué pasa cuando ves que el hermano ya no lee la Biblia? Ya el hermano ya no viene a la iglesia. Ya el hermano no cree lo que antes creía. ¿Qué sucedió? Regresó el diablo. Me voy, pero temporalmente, pero voy a regresar y no regreso solo. ¿Estamos entendiendo? La condición de la casa, o sea, de la persona, era ahora la que había sido antes de que el demonio se estableciera allí. O sea, como un mundano. Sí, cuando tú no conoces a Cristo, tú no conoces el Evangelio, pues el demonio no está allí. ¿Sí entendemos? Exactamente. La condición de la casa, o sea, de la persona ahora, la que había sido antes de que el demonio se estableciera ahí. La religión cristiana no consiste principalmente en abstenerse del mal. Ahí está otro error, hermanos, del cristiano. Ay, me voy a abstener del mal. Y así pensamos muchos. Ya no voy a comer las cosas inmundas. No voy a transgredir la ley de Dios. Ya no voy a ir a la disco. Ya no voy a ir al cine. Ya no voy a escuchar música. Lleno de prohibiciones. Pero ese es un error. Porque solamente estamos viendo una parte y no estamos viendo la otra. ¿Cuál es la otra parte? Miren, voy a volver a leer. La religión cristiana no consiste principalmente en abstenerse del mal. Esa es la parte que hacemos o la que queremos hacer nosotros. ¿Qué más falta? Sino en aplicar la mente y la vida a lo bueno con inteligencia y diligencia. ¿Qué estamos haciendo mal? Solamente abstenernos del mal, pero no hacemos el bien. ¿Se dan cuenta que ahí puede ser la razón? ¿Dónde quedó aquel gozo cuando me bauticé? ¿Dónde quedó aquel gozo, aquel ardor que sentí en mi corazón por la Biblia, por ir a predicar el Evangelio? Porque hoy mi vida espiritual la siento vacía, la siento que estoy lejos de Dios. Porque nos estamos absteniendo según nosotros solamente del mal, pero no buscamos con diligencia el bien. Escuchen, el cristianismo no es una religión negativa, compuesta de prohibiciones. ¿Saben que muchos de nosotros vemos la religión así? Una religión negativa, compuesta de diversas prohibiciones. ¿Qué es entonces? Es una fuerza positiva y constructiva para el bien. Si tú y yo hoy en día estamos viendo la religión
el cristianismo como algo que nada más es prohibitivo, algo que nada más es negativo y que se trata de abstenerme de las cosas del mal. Hermanos, estamos equivocados. El cristianismo es eso, pero también es que debemos de aplicar la mente y la vida a lo bueno con inteligencia y diligencia. No basta que los demonios, ya sean literales o figurados, sean echados del corazón y de la mente. No basta eso, hermano. No basta en que tú saques todo lo malo que hay aquí. No basta que saques lo malo que hay acá. ¿Qué falta? El Espíritu de Dios debe entrar en la vida y controlar el pensamiento y la conducta. Estamos haciendo las cosas a medias. No hacer aquello. No debo de hacer esto. No debo de hacer lo otro. ¿Y cuándo vas a dejar que Cristo entre en tu corazón? ¿Cuándo vas a dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón? Escuchen. No basta odiar el mal. Debemos amar y atesorar ardientemente lo que es bueno. ¿Estamos entendiendo, hermano? El desdichado individuo de Mateo 12:43, representado por la casa, no se puso de parte de Dios en forma positiva. Tenía buenas intenciones. ¿Tú tienes buenas intenciones? Hermanos, no son suficientes tus buenas intenciones. No son suficientes mis buenas intenciones. No pensaba que volvería el espíritu inmundo y por lo tanto no entregó su casa al control de Cristo. Ya me bauticé, ya soy salvo, ya deseché todo lo malo que hay en mí, así estoy bien. ¿Estamos entendiendo? Pero le faltaba lo más importante. A ver, ya deseché lo malo, ya hice un pacto con Cristo, ya acepté el evangelio, ya me perdonó Cristo todas mis faltas, mis pecados, ya me limpió de toda maldad, pero falta que ahora en ese hogar nuevo viva alguien. Y tal vez ese fue el error que te pasó a ti y ese es el error que me pasó a mí. Estuvimos contentos con que la casa estuviera limpia. Estuvimos contentos con aquel gozo, aquello que sentíamos. Pero nos olvidamos de lo último y de lo más importante. ¿Quién ocupara esa casa? Si se somete a Cristo, posiblemente no podrá emplear su casa como él le parecía bien. Ahí está lo que nos impide. ¿Por qué no dejas tú y yo entrar a Cristo en tu corazón? Porque tal vez no va de acuerdo con nuestros planes. Tal vez no va de acuerdo con mis ideas, con lo que yo quiero. Y por lo tanto, al menos por el momento, decidió vivir como le placía. Al fin que ya odio el mal. Ya estoy limpio. Pero no quiero dejar entrar a Cristo porque no va de acuerdo con lo que yo quiero, con mis planes. Nuestra única seguridad está en la entrega completa a Cristo. Para que Él pueda entrar y vivir su vida perfecta dentro de nosotros. Cuando Cristo entre en el corazón, o dejemos entrar a Cristo en el corazón, y Él viva esa vida perfecta en nosotros, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde estoy? Yo no voy a hacer nada, hermanos. Tu error y mi error es querer hacer algo. Por eso lo intentamos una vez, lo intentamos 2 veces, lo intentamos 3 veces, lo intentamos 4 veces y vamos a caer al mismo hoyo. ¿Sí o no?
Porque el que tiene que hacer algo no eres tú, no soy yo. Es Cristo en ti, es Cristo en mí. Esta parábola es una solemne advertencia contra las mejoras logradas eliminando diferentes males. No basta eliminar el mal. Debemos buscar activamente las cosas de arriba. No basta eliminar el mal. No basta con que dejes de comer aquello. No basta con que dejes de comer carne. No basta con que te vas a vivir al campo. No basta con que hagas esto o hagas lo otro. ¿Qué es lo que basta? Buscar activamente las cosas de arriba y que Cristo venga y habite ese corazón, esa casa que está vacía. ¿Tienen sueño? ¿Están espantados? ¿Regañados? Yo sé que es algo bien sencillo, hermanos, pero creo que es importante. Voy a leer el comentario bíblico adventista de esto mismo. Y aquí también entra el peligro de la neutralidad. Estoy contento como estoy. No, ni me hago mucho al lado de Dios, pero también no dejo el mundo. Cristo muestra que no puede haber nada parecido a neutralidad en su servicio. El alma no debe de ser satisfecha con nada que sea menos que con una consagración completa. Consagración en pensamiento, palabra y espíritu. Y en todo lo que tiene que ver con la mente y con el cuerpo. Escuchen esto, hermanos, esta frase en 2 líneas, ¿cuánto Dios nos dice? Escuchen, no es suficiente que el vaso sea vaciado. Creo que ahí está la clave. ¿Por qué ya no sientes ese gozo? ¿Por qué sientes que te alejaste de Dios? ¿Por qué sientes que le fallaste a Dios? ¿Por qué sientes que tus oraciones no pasan del techo? ¿Por qué no sientes una relación personal con Cristo? Porque no es suficiente con que hayas vaciado el vaso. Debe estar lleno con la gracia de Cristo. Hermanos, ¿estamos entendiendo la diferencia? No es suficiente que tu vaso esté vacío de mal. Eso no es suficiente. El vaso tiene que estar lleno, pero con la gracia de Cristo. Y solamente de esta manera ya no vamos a caer en ese círculo vicioso, me levanto, me caigo, me levanto, vuelvo a caer, me levanto, me vuelvo a caer. ¿Me voy a entender lo que estoy diciendo? En lo que tú y yo tal vez hemos fallado, es que hemos dejado tal vez el mundo, y lo voy a decir así para que no. Hemos dejado el mundo, hemos dejado los vicios, hemos dejado la música mundana, hemos dejado todas las cosas malas, pero no nos hemos llenado. Cuando una persona se enferma de gripa y llega a tener una curación, el médico le hace una recomendación. ¿Qué le recomienda? Mira, ya está sano, pero cuidado con qué, con la recaída. Porque cuando hay una recaída, como el cuerpo se viene recuperando, ya no tiene defensas para volver a atacar a aquella enfermedad, entonces llega con más fuerza. Hermanos, en la vida espiritual pasa lo mismo. Las recaídas son
más graves. Por eso ya dijimos hace un momento, tú vas a ver una persona y hasta dices, pero es que esta persona no era así. ¿Y ahora qué pasó? Pues eso es lo que sucedió. Voy a seguir leyendo. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, no te preocupes. A veces pecamos de ingratos, que cuando Cristo viene y nos limpia, nos quita todo lo sucio. Una vez que nos quitó todo lo sucio, le decimos, Señor, ya me limpiaste, ¿sabes qué? Vete. Así es, así es. El comentario bíblico adventista dice que nosotros, con esa justicia propia, corremos a Cristo. Y qué lamentable, vuelvo a decir, que cuando Cristo hizo tanto por nosotros, nos limpia, nos quita esto, ahora le decimos, Señor, ¿sabes qué? Vete. Cuando debiéramos de haberle dicho, Señor, queremos pedirte de favor, quiero rogarte de favor que te quedes conmigo, vive conmigo. Señor, por favor, no te vayas. Mira, te agradezco todo lo que hiciste por mí. Señor, por favor, no te vayas. Mira, yo sé que tienes que ir a otro lado, pero ¿sabes qué, Señor? Por favor, quédate. Quédate, por favor, Señor. Y encontramos en la Biblia cuando algunas veces le dijeron a Jesús, Señor, quédate, quédate porque se hace tarde. Y entonces Jesús dice que se hizo como que se iba. Y aquellos le dijeron, no, 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 Señor, no, por favor, quédate con nosotros, quédate que se hace tarde. Así es, gracias hermano. Es verdad el comentario que dice nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Mira, ya me sacaste del lodo de la porquería en la que andaba. Mira, andaba tirado tomando, andaba tirado drogado, tenía muchos problemas de dinero, de salud. ¿Han conocido personas que están enfermas de cáncer? Y dicen, mira si Dios hace el milagro en mi vida. Y prometen, y una vez que son curadas, ¿qué pasa? Es como si le estuvieran diciendo, mira, ya me resolviste mi vida. Ya me resolviste mis problemas, ya me perdonaste todos mis pecados, ya me rescataste de donde andaba. Adiós. Recibiréis poder 7 de diciembre. Es una matinal. Es la 352.2, pero ahí está en la 7 de diciembre. La obra de la santificación comienza en el corazón. Y debemos de tener tal relación con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros. ¿Sabes por qué has luchado y te ha vencido? ¿Sabes por qué has prometido dejar aquel pecado y no has podido? Aquel vicio y no has podido. Porque no tienes una relación con Dios. Separados de mí. Escuchen. Hemos de vaciarnos del yo a fin de dar lugar a Jesús. Pero ¿cuántos tienen sus corazones tan llenos con ídolos que no dejan lugar para el Redentor de la humanidad? El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres. Estos centran sus pensamientos y afectos en sus negocios, su posición y su familia. ¿Dónde tienen el punto de concentración la gente? En sus negocios, en su familia, en sus planes, en sus estudios, en su mamá, en su papá, en sus hijos, en cuántas cosas. Y están tan concentrados ahí que Jesús, quién sabe dónde anda, no sé dónde está. Se aferran a sus opiniones y hábitos y los acarician como ídolos. No nos sometamos al servicio del yo, aferrándonos a nuestras ideas y hábitos, y de ese modo excluir la verdad de Dios. Debemos vaciarnos del yo, pero esto no es todo lo que se requiere. Cuando renunciemos a nuestros ídolos, el vacío debe de ser lleno. ¿Se dan cuenta que todo va a lo mismo?
No basta, y esto, hermanos, en sí este es el mensaje, no basta con deshacernos de lo malo. No basta con tener una religión prohibitiva. No basta con decir dejo aquello, no hago esto, no hago lo otro. No, no, no. El secreto no es ese. El secreto es que se llene ese vacío que quedó. Con la gracia de Cristo, con Cristo mismo, con el Espíritu Santo. Decía de todas las gentes, capítulo 33. En una ocasión Cristo estaba hablando a su público que regularmente tenía, estaba invitándolos a que recibieran la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero añadió luego una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras. ¿Te ha sucedido, hermano, que tal vez aquí o tal vez a través del YouTube con una predicación muy buena, que dices, me llegó, qué buena predicación, me impresionó este tema, me impresionó este estudio, pero se acaba el sábado y ¿qué pasa? Así pasó aquí. Añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras, que le habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. ¿Creen que puede pasarnos algo así? Y dice que el Espíritu Santo no mora en ellos, no solo por la resistencia. ¿Por qué más? Sino también por la negligencia. ¿Cómo podemos rechazar al Espíritu Santo? De una manera directa, pero también por falta de interés. No me importa. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia, es destruida el alma. Pasan los días, ya mañana leo, ya mañana oro, ay, se me olvidó. Negligencia. Negligencia. Y pasa un día, y pasan 2 días, y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasa medio año, y pasan 5 años. Y el Espíritu de Dios y Cristo no pueden morar en el corazón. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. ¿De quién está hablando? De Cristo. Pero ¿se acuerdan que leímos una cita que también Satanás se está esforzando para dominar tanto la mente del hombre que no escucha otra voz más que la suya? ¿Se acuerdan? Un alma así, cuando deja que Cristo, ¿verdad?, entre, guardada en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Hermano, ¿quieres dejar de pecar? Aquí está la respuesta. ¿Ya no quieres fallarle a Dios? Aquí está la respuesta. ¿Quieres definitivamente, de una vez por todas, cambiar y ser diferente? Aquí está la respuesta. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro. Ahí no hay neutralidad, lo que decíamos hace un momento. O estamos bajo el dominio de uno, o estamos bajo el dominio del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. ¿Has dejado de leer? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de venir a la iglesia? ¿Has dejado de leer el don profético?
Has dejado de trabajar, de llevar un libro, una palabra. Has dejado de dar estudios bíblicos. Satanás aprovecha. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. La única defensa contra el mal no es que dejes de hacer lo malo. La única defensa contra el mal no es que dejes aquello que sabes que está mal. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres. ¿Las hemos dejado a poco o no? Pero eso no quiere decir que estamos convertidos. Eso no quiere decir que somos hijos de Dios. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Mira, tú ahorita estás aquí, yo estoy aquí, ¿sí o no? Estamos en la casa de Dios, nos separamos de Satanás, pero momentáneamente. Pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Es lo que te pasa y me pasa a diario. Por no tener una relación con Cristo, por el descuido, por la negligencia. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Por eso te decía al principio, ¿cuántas veces has prometido? ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí ya voy a cambiar? Ahora sí ya voy a dejar de esto, hermanos. El secreto no está allí. El secreto no es deshacerse de lo malo. No es dejar de hacer lo malo. Es más, el secreto ni siquiera es tener la casa limpia y vacía. El secreto es que esa casa, ese templo que eres tú, esté lleno de la gracia de Cristo. Esté lleno del Espíritu Santo. Y alguien dirá, pero eso ya lo dijiste, ¿para qué lo repites, hermanos? Porque eso es lo que quiero que quede claro. Ese es el mensaje de esta tarde, de esta mañana. El Cristo triunfante. Y ya vamos a terminar, hermanos. Es una matinal también del 19 de agosto. La página es 240, verso 3. El Cristo triunfante. Y dicho sea de paso, se titula El corazón se debe llenar con el amor de Dios. Hablando de amor, ¿verdad? De la escuela sabática. El hombre representado en la parábola, ¿en cuál parábola? En la de Mateo capítulo 12, versículo 43. El hombre representado en la parábola rompió lazos con Satanás y se negó a hacer su obra. Así como tú y yo, ¿no? Algún día quisimos romper lazos con Satanás y dijimos ya no queremos hacer esa obra. Pero ¿cuál fue el problema? Pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al huésped celestial. Ese puede ser tu problema, hermano. Y ese puede ser mi problema. Ya Cristo perdonó nuestros pecados. Ya nos limpió de toda maldad. Nos sacó de donde estábamos. Pero una cosa nos falta. Invitarlo a que ocupe. Mira, Señor, mi corazón estaba lleno de odio. Estaba lleno de prejuicio. Estaba lleno de
robo, estaba lleno de adulterio, estaba lleno de tantas cosas y tú ya me limpiaste. Pero yo no quiero mi corazón que se quede limpio, así vacío, no lo quiero. Quiero que ahora tú ocupes ese lugar. ¿Será lo que nos hace falta, hermanos? ¿Será que por eso nuestra condición está así como estamos? Lo digo por mí. Si no es tu condición, pues dale gracias a Dios, pero si es tu condición, este puede ser tu problema. A lo mejor tu problema ya no es el pecado. ¿Me están entendiendo? A lo mejor tu problema ya no es la inclinación al mal. Estoy diciendo como ejemplo, A lo mejor tu problema no es que Dios no te haya perdonado. A lo mejor tu problema no es el alcohol, que no lo puedes dejar. Ese no es tu problema. Tu problema es que Cristo no habita tu corazón. El Cristo triunfante del 19 de agosto. No basta con tener un corazón limpio. Fíjense, a veces pensamos, ¿verdad? No, yo ya porque yo tenga mi corazón limpio. No. Es más, a veces le decimos a Dios, Señor, limpia mi corazón, pensando que esa es la solución. No, hermanos, no es la solución. No basta con tener un corazón limpio. Debemos llenar el vacío con el amor de Dios. El alma debe de ser adornada, ya no con el yo, sino con las gracias del Espíritu de Dios. Una persona puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios y no se ha unido con Cristo. ¿Quieres vencer el problema del pecado de una vez por todas? ¿Quieres ya no seguir en esa, como un hámster, ¿verdad? En esa ruedita, sin fin de nunca acabar. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Peco, pido perdón. Ahora sí ya voy a dejar, ahora sí ya no. Ahora sí ya voy a hacer esto. Y siempre caes donde mismo. ¿Quieres salir de ahí? Hermanos, Cristo ya limpió tu casa. Ya limpió tu corazón. Si ya te arrodillaste delante de Dios y pediste perdón por tus pecados, Cristo ya te limpió. Ya dejaste de hacer muchas cosas que antes hacías malas, qué bueno. Dejaste muchos malos hábitos, qué bueno, pero no lo es todo. Una cosa te falta. Ve de rodillas delante de Dios y dile, Señor, ocupa ese lugar que está vacío. Y llénalo con tu presencia, llénalo con tu gracia salvadora. Y tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver los resultados. Que lo que tú no lograste durante muchos años, durante mucho tiempo, ahora cuando Cristo vive en ti, Él lo va a lograr por ti. Y entonces cuando tu vida cambie verdaderamente, ¿de qué te vas a gloriar tú? De nada. Porque Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces cuando esto sucede en tu vida y en mi vida, vamos a poder exclamar lo que exclamó Pablo. Gálatas, vamos a Gálatas ahí. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Hasta de memoria lo sabemos, ¿sí o no? Dos. ¿Cómo dice? Veinte. Cuando suceda esto, cuando tú y yo, hermanos, hagamos esto, entonces y hasta entonces vamos a poder decir como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios perfeccione este mensaje en cada uno de los corazones y que pronto pueda ser una realidad, hermanos, que Cristo vive en tu corazón y en mi corazón. Amén.